Todos. Sí, ya estamos los de la clase pasada. Ok, entonces ya está grabando, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver el tema de regurgitación aórtica. En Estados Unidos le llaman regurgitación aórtica. Aquí en México le conocemos más como insuficiencia aórtica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la válvula no cierra bien. Y el contenido de sangre que el ventrículo envía hacia la aorta, como no cierra bien la válvula, se regresa hacia el ventrículo. Generalmente, la insuficiencia aórtica viene acompañado de otros problemas valvulares. Casi siempre la misma estenosis aórtica provoca cierto grado de insuficiencia. Ahora, fíjense bien, si solo hubiera insuficiencia aórtica, abajo viene representado la exploración física. Es un soplo que se presenta durante la diástole, ¿sí? ¿Están de acuerdo que durante la sístole el ventrículo expulsa la sangre hacia la aorta, ¿no? Por lo tanto, no se puede regresar ahí. Cuando se supone que se debe de cerrar la válvula aórtica, se queda abierta. Entonces la sangre se regresa hacia el ventrículo. Por lo tanto, el regreso de la sangre al ventrículo se da durante la diástole. Por lo tanto, el soplo de insuficiencia aórtica inicia en el segundo ruido cardíaco. ¿Sale? ¿Qué sigue? Bueno, otra vez. La causa de insuficiencia aórtica hoy por hoy, más común es la acompañada a la estenosis aórtica degenerativa. ¿De acuerdo? Si es una estenosis, una insuficiencia aórtica aislada, en la actualidad, la causa más común es la endocarditis infecciosa. ¿Sale? Antes, la causa más común era la cardiopatía reumática, pero ahora no. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué pasa cuando la aorta está anormal por alteraciones en la colágena? Se vuelve una aorta más grande que hace crecer la raíz de la aorta y provoca que no funcionen bien las válvulas. Y estas alteraciones en la pared aórtica están presentes en varias enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad que más comúnmente nos llega con problemas serios de la pared de la aorta? El síndrome de Marfan. Y el síndrome de Marfan te puede provocar disección de la pared de la aorta, te puede provocar aneurismas de la pared de la aorta. Esto es con mucho lo más frecuente. Ahora, la disección de la aorta también puede estar provocada por un traumatismo contuso en el tórax y ya en forma muy tardía y de una hipertensión arterial sistémica muy agresiva, pudiera haberse asociado a esto. Pero casi siempre vamos a tener que investigar algún problema de la colágena para que se formen aneurismas en edades tempranas. Y si es a una edad muy tardía, sí pudiera la hipertensión arterial sistémica ser causa o favorecer estos problemas. La que sigue. Otra vez, los síntomas van a ser disnea, manifestado por deterioro de la clase funcional. Y aquí algo muy importante, si llegara el paciente a presentar angina de pecho, es porque la insuficiencia aórtica es sumamente grave
y representa una urgencia quirúrgica. ¿La que sigue? Muy bien. Como hay se regresa la sangre de la aorta, ¿están de acuerdo que el pico de presión sistólica de la presión arterial sistémica sigue siendo el mismo? Pero la medición de la presión diastólica se genera porque la sangre se mantiene adentro de la aorta, no se puede ir a ningún lado hacia atrás, entonces tiene que viajar hacia adelante y por lo tanto esa representa la presión arterial diastólica. Bueno, 120/80 es la presión arterial, digamos, normal. ¿Están de acuerdo? Sí. La presión diferencial de 120/80, ¿cuánto sería? La resta de la diastólica de la sistólica. Entonces, 120 menos 80 igual a 40. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si tienes una insuficiencia aórtica? Como no se cierra bien la válvula aórtica, sigues perdiendo sangre. Entonces, la presión arterial diastólica se hace muy baja. Tan baja, que hasta que se llena el ventrículo y ya no se puede regresar más sangre, hasta ahí se establece la presión diastólica. Y esa presión diastólica, en lugar de ser 120/80, ahora va a ser 120/40. Ahora, ¿cuál es la presión diferencial? ¿Sí quedó claro? 120 menos 40 son 80. Y esa es una gran presión diferencial. Entonces, uno de los signos de la insuficiencia aórtica es el aumento de la presión de pulso. Y ese aumento de la presión de pulso provoca que haya un flujo muy importante de sangre inicial y luego prácticamente ausencia de sangre tardía en cada uno de los latidos. Y eso provoca que haya movimiento de la cabeza con cada latido del corazón. Eso se le llama signo de Muset. Eso provoca que haya pulsaciones que se pueden ver en las arterias de la retina. Eso se llama signo de Becker. Y hay un movimiento de la úvula, el que sigue. ¿Sí? Ese movimiento de la úvula también tiene un nombre propio. Se llama signo de Müller. Y puede haber pulsaciones capilares si ustedes ven en la oscuridad, ¿cómo les explico? Todos sus celulares tienen lámpara, ¿no? Sí. Bueno, ponle la lámpara en la yema de los dedos y fíjate en el lecho unguial, se va a poner de color naranja o rojo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Si eso lo ves en la oscuridad, eres capaz de ver cómo avanza y retrocede la sangre por onda de pulso en la insuficiencia aórtica. Y eso se llama signo de Quinqué. Y el signo de Corrigan o pulso de Corrigan es un pulso que asciende muy rápido y desciende muy rápido. ¿La que sigue? Todos estos signos que son así finezas
de ¿cómo se llama? De la exploración física, son interesantes, es bueno saberlos, apréndanse los que puedan, pero aprendan a buscarlos en el paciente con insuficiencia aórtica. Y algo muy importante es que tú tengas una insuficiencia aórtica grave. Es aún más urgente la cirugía que en una estenosis aórtica grave. ¿Por qué? Porque si se te regresa sangre al ventrículo, el ventrículo va a tener mucho volumen. Va a tratar de compensar ese exceso de volumen con contracciones más rápidas. Más intensas, por ley de Frank-Starling. Sin embargo, no va a tener tiempo suficiente de hipertrofiarse el ventrículo y se va a dilatar. Si el ventrículo se dilata, ya no se puede operar al paciente porque el paciente ya está en insuficiencia cardíaca. Si tienes una insuficiencia aórtica aguda, la dilatación ventricular se puede observar en menos de 6 meses. Y si es una insuficiencia aórtica muy aguda por ruptura de valvas, por traumatismo o por disección de aorta o por endocarditis y ruptura valvular, el paciente prácticamente cae en insuficiencia cardíaca tan grave en el momento de la ruptura. Entonces, se convierte en una urgencia quirúrgica en el momento. No te soporta, inclusive a veces, ni siquiera una semana de evolución. Por lo tanto, la presencia de insuficiencia aórtica grave implica la necesidad de un tratamiento rápido y agresivo para evitar complicaciones y la muerte en el paciente. La que sigue. Bueno, siguen un montón de signos. Allá en el instituto nos pedían que describiéramos presencia o ausencia como de 15 o 20 signos. La verdad es que algo que es muy importante y deben de darle mucho valor es a la presión diferencial. La que sigue. Bueno, ¿qué pasa si escuchamos un soplo durante la diástole que se genera en el foco aórtico? Pues es insuficiencia aórtica. Y ese soplo se va a irradiar hacia el ápex. ¿Por qué? Porque la sangre se está regresando hacia la punta del corazón. Entonces es probable que oigan que ese soplo se irradia hasta el foco mitral. La que sigue. Bueno, fíjense bien. Si tú tienes soplos en la válvula mitral, pero es irradiado de una insuficiencia aórtica, se llama soplo de Austin Flint. Bueno, ¿qué pasa si tú subes la presión de la aorta? ¿Se va a regresar más sangre hacia el ventrículo o se va a regresar menos sangre hacia el ventrículo? ¿Ustedes qué creen? Si tengo más presión en la aorta, voy a empujar con mayor intensidad la sangre hacia el ventrículo de regreso. ¿Sí queda esa idea clara? Sí. Sí. Entonces, si yo estoy revisando a un paciente y estoy auscultando el soplo, va a tener una determinada intensidad, ¿sí?
digamos un valor 2. Pero si le pido al paciente que haga una maniobra que se le llama empuñamiento, o sea, que apriete sus manos lo más fuerte que pueda, con sus antebrazos y brazos también contraídos de manera intensa, ¿qué le voy a provocar a la presión arterial? Le voy a provocar una elevación a la presión arterial. Entonces, si a mayor presión arterial, mayor soplo, mi soplo con esa maniobra de empuñamiento va a aumentar la intensidad del soplo. Y al aumentar la intensidad del soplo, vamos a tener este signo positivo y es muy importante porque nos habla de que la insuficiencia aórtica es muy amplia. La que sigue. Bueno, en el electrocardiograma se va a ver una dilatación del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax se va a ver una cardiomegalia muy, muy importante. ¿Tienes un ejemplo de la radiografía de tórax? No sé, pero déjeme buscar en la internet. No, lo que quería ver era que compararan que la insuficiencia cardíaca provoca una gran cardiomegalia, a diferencia de la estenosis aórtica. Perdón, dije algo mal. La insuficiencia aórtica produce una gran cardiomegalia, a diferencia de la estenosis aórtica, que produce una cardiomegalia discreta en el paciente. ¿Sí quedó la idea? Sí. La que sigue, la que sigue, exacto. Muy bien, entonces aquí vamos a ver en el ecocardiograma la medición del ventrículo izquierdo y vamos a poder tener el diagnóstico definitivo. Y muy importante, en el ecocardiograma vamos a poder valorar cómo está la función cardíaca. Si la función cardíaca está conservada, nos va a dar la oportunidad de poder hacer el tratamiento todavía con la cirugía valvular y poder poner al paciente en mejores condiciones. Definitivamente, cuando esta insuficiencia aórtica es grave, debemos de pensar en corregirla quirúrgicamente lo antes posible, porque el tratamiento médico no va a ser suficiente para la insuficiencia cardíaca. La que sigue. Muy bien. Si la insuficiencia aórtica no es aguda, sino es crónica, esta puede ser un poco mejor tolerada. Sin embargo, debes de tener una presión arterial baja para que esa insuficiencia no sea importante. Debes de controlar bien la presión arterial sistémica, debes de bajar el trabajo cardíaco y con ello tendrás una progresión de la insuficiencia aórtica más lenta y te dará tiempo de poder planear la cirugía. De todos modos, no te confíes. Debes de operar pronto a los pacientes. ¿Se han fijado que siempre les digo operar, 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 operar? En el caso de la insuficiencia aórtica, no es posible colocar prótesis a través de cateterismo. Solo es posible colocar prótesis a través de cirugía. La que sigue. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más pronto posible voy a tratar de operar al paciente, siempre y cuando yo tenga un corazón que todavía mantenga función cardíaca
lo suficientemente fuerte como para poder soportar la cirugía que se va a llevar a cabo. Aquí hay una regla que se le llama la regla de los 55, que es presencia de volumen telesistólico mayor de 55 mililitros, fracción de expulsión menor de y una medición sistólica del ventrículo mayor de 55 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo ya está tan dilatado que aun cuando se contrae es mayor de 55 milímetros. O sea, ya está muy dilatado. Por lo tanto, yo debo de operar muy rápido al paciente e idealmente debo de operarlo con una función cardíaca normal para que tolere bien la cirugía. ¿Qué pasa si a un paciente con insuficiencia cardíaca yo le cambio la válvula aórtica? Pues pasa que no se va a poder vaciar y pasa que este paciente se va a morir más rápido después de la cirugía que sin haberlo operado. Por lo tanto, tienes que evaluar que el candidato todavía, que el paciente todavía es candidato a la cirugía, porque si no lo haces así y de todos modos lo operas, estás poniendo en peligro su vida. ¿Qué sigue? Muy bien. Causas de insuficiencia aórtica aguda. Disección aórtica, traumatismo, endocarditis y en el caso de los que ya tienen prótesis, pues disfunción de prótesis. ¿De acuerdo? Ahora aquí vienen características clínicas que hacen diferencia entre la insuficiencia aórtica aguda y crónica. Está bien que se las aprendan, pero apréndanse esto que es más importante. En la insuficiencia aórtica crónica, tienes que hacer un protocolo de estudio rápido para saber si vas a operar al paciente o no, y si el paciente aún es candidato o no. Y en la insuficiencia aórtica aguda es una urgencia hacer el protocolo de estudio en el paciente. Y habitualmente todo debe de estar listo para operar al paciente en las siguientes 48 a 72 horas. En las instituciones públicas es muy difícil lograr esto, pero se debe de hacer todo el esfuerzo posible por operar al paciente en menos de 72 horas. Esto quiere decir en menos de 3 días. ¿La que sigue? Bueno, estas son las diferencias entre el soplo de Austin Flint y la estenosis mitral, porque los dos se escuchan en el foco mitral y los dos se escuchan durante la diástole. ¿La que sigue? Muy bien. Le seguimos. Ya cambiamos de tema. O lo vemos mañana para que ya no se haga tan noche. Sí, porque todavía faltan 13 diapositivas para acabar este tema. Lo vemos mañana y el que sigue. ¿Cuál sigue? A ver, no me acuerdo. Creo que, a ver, déjame checar. Siguiendo carditis infecciosa. Ok. Durante la tarde tienen clases. No.
Bueno, voy a ver si mañana a las 7 de la noche, recuérdenme, ver si les puedo dar una sesión. ¿Sí? ¿A qué hora le recuerdo, perdón? A las 7. Ok. A las 7 de la noche, ¿por qué? Porque es una hora antes de salir del IMSS. Entonces vemos esa clase, salgo del IMSS, hago todo el ritual que tengo que hacer de desinfección. Y ya cuando haya terminado todo eso, nos reunimos de nuevo en la noche. Sí. ¿Sale? Muy bien. Para irle avanzando a estas clases que hay pendientes. Obviamente, pues también recuperamos clases en sábado y en domingo, ¿sale? Muy bien. Nos vemos, chicos. Que tengan buena Hasta noche. mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.